las instrucciones iniciales, nosotros estuvimos haciendo un trabajo desde el año pasado sobre la base del manual de la asociación, porque sí es cierto, al menos en nuestra experiencia, que al no tener ningún tipo de tradición vinculada al jurado, no había habido ninguna reflexión ni preocupación por las instrucciones. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio, creo que no les va a costar mucho encontrar algún abogado que no tenga idea de qué son las instrucciones y cuál es la importancia de las instrucciones. Yo insisto con lo de las imágenes, uno ve películas de juicios por jurados y nunca ve a un juez dando instrucciones, entonces nos empezamos a noticiar de que había tal cosa como las instrucciones al jurado cuando empezaron a aparecer los proyectos de ley donde se establecía eso. Y el hecho de que no todo el mundo lo sepa lleva a todas estas discusiones que decía hoy Nicolás más temprano sobre si es constitucional o no es constitucional y cómo decide el jurado, como si se fueran a decidir tirando la moneda al aire, ¿no? Bueno, la importancia de las instrucciones desde el principio es justamente evitar esa arbitrariedad y evitar que el jurado decida tirando la moneda al aire. Las instrucciones iniciales son las que nosotros más estamos logrando estandarizar, porque en realidad las instrucciones iniciales tienen que ver con un poco lo que hizo Zavala en la audiencia que ustedes vieron, más completo, con explicarle al jurado en qué va a consistir el juicio, cómo se va a desarrollar, quiénes son las partes y cuáles son los principios rectores del juicio que no pueden obviarse, la presunción de inocencia, la no obligación del imputado a declarar, qué es prueba y qué no es prueba, cómo tienen que valorar la prueba. Se hace una introducción sobre todas estas cuestiones y se les anticipa que al final del juicio se les va a dar una instrucción más detallada, que es así, es discutida con las partes, sobre la cuestión más legal de cuál es el delito que se está acusando, cuáles son los elementos y cómo ellos tienen que valorar la prueba. Nosotros, como les dije antes, en Neuquén estamos cada vez más adoptando esta metodología de hacer un avance de las instrucciones en la audiencia de selección y incluso se les dan por escrito a los jurados esas instrucciones. Insisto en esto, tenemos la diferencia con ustedes de que el juicio no es inmediatamente, sino de que hay varios días en el medio. Una vez que arranca el juicio, lo primero que hace el jurado, el juez, me olvidé decirles, en esta audiencia, en la audiencia de Constitución, les toma juramento y una vez que arranca el juicio, lo primero que hace el juez es darle la bienvenida al jurado y darle lectura a esas instrucciones. ¿En qué cosas hemos insistido? En la importancia de que se estandaricen. Siempre uno quiere meterle su cuchara, ¿no? Pero todo lo de las instrucciones tiene relación directa con las posibilidades posteriores de impugnación. Entonces, incluso en el caso nuestro, los jueces le están anticipando las instrucciones iniciales también a las partes, para que las tengan, para que las partes sepan qué es lo que se les va a explicar al jurado y cómo se los va a explicar, y una vez que arranca el juicio, el juez, a mí me llama mucho la atención que con el apego que tenemos al papel y a la lectura les cuesta leer las instrucciones, es como que se sienten menos jueces porque las están leyendo, entonces como que al principio trataban de decirlas de memoria, era peor porque uno, no sé, 10 hojas de memoria no se va a aprender, entonces ahora ya hemos asentado en esto de que el juez se las va leyendo y les explica cómo va a ser todo el desarrollo del juicio y después directamente ya arranca el debate. El jurado ya sabe cómo va a ser el debate, sabe quiénes son las partes, sabe cómo se va a producir la prueba, porque es lo que les explicó el juez, y luego viene la discusión más controversial que puede darse sobre las instrucciones, que es la de las instrucciones finales. Bueno, yo tengo que agarrar el marcador, lápiz. Como no tenemos internet, no les podemos mostrar un portal que ya les anunció Inés, que es el de, bueno, por lo menos dejamos la página web, www.juicioporjurados.org, porque ahí hay colgadas un montón de instrucciones que, si bien también tienen sus bemoles, por lo menos sirven a instrucciones iniciales e instrucciones finales. Son modelos, porque acá no hay una cosa, esto se hace así o esto se hace así. Recuerden, las instrucciones son sumamente necesarias en un juicio por jurado, si no
inclusive por ley sería nulo el juicio por jurado sin instrucciones, pero los manuales de instrucciones que seguramente se van a usar en la provincia de Buenos Aires, ya el Colegio de Magistrados ha hecho uno muy bueno, son guías para el juez. No es obligatorio para el juez. El juez va a tomar de ahí lo que el juez considere y, nuevamente, lo que surja del litigio en una audiencia previa. Porque esto es así. Las instrucciones tienen este derrotero. Lo que les dijo Leticia. Primero, vienen unas instrucciones iniciales que no le llevan al juez más de 10 minutos. Recuerda, acá vienen 12 personas que no saben nunca cómo es un juicio. No tienen idea. Entonces, le tienen que explicar. Mire, va a haber un abogado que va a hablar primero, después uno segundo, después van a venir testigos, después van a venir peritos. Usted escuche con atención. Si uno dice objeción, y que no se preocupe, yo lo voy a resolver, eso no tiene nada que ver. Yo le voy a decir qué es prueba y qué no es prueba. Le va a decir, mire, la acusación del fiscal no quiere decir que ya la persona es culpable. Ojo, es simplemente una guía. Todas esas cosas, y los jurados esto lo entienden. Muy bien. Una vez y le explica las presunciones constitucionales. Pero después, cuando se desarrolla todo el juicio, y el juicio termina, el jurado se va a ir del recinto hacia el recinto de liberación y acá se van a quedar el juez y las partes en una audiencia privada con el imputado. ¿Y qué es lo que van a discutir ahí? Bien, ¿qué es lo que el juez le va a terminar de dar instrucciones al jurado? Porque las instrucciones que el juez al jurado, la definición procesal, quiera de algún modo, son el mecanismo procesal mediante el juez le hace saber al jurado la ley aplicable al hecho concreto. Sin esas instrucciones no puede haber un veredicto válido. Es más, lo dice el artículo 106 del CPP, dice las instrucciones, el rol de las instrucciones es lo que le da motivación al veredicto del jurado, tomando la doctrina del fallo Taxquet de la Corte Europea de Derechos Humanos y Yach. Entonces, básicamente, en esas instrucciones, que no son un producto unilateral del juez, sino que surgen del litigio, porque las partes acá sí se van a pelear fuertemente acerca de cómo el juez le va a explicar el homicidio al jurado. Si la parte insiste que la fiscalía dice esto es una tentativa y la defensa dice no, yo voy a pedir la absolución porque esto está desistido, el juez va a tener que explicar y dirimir él de qué manera le va a explicar eso al jurado. Y las partes, si tienen alguna objeción contra lo que el juez les anuncia cómo lo va a hacer, protestan. Y eventualmente eso va a venir del lado del recurso. Entonces, básicamente esto lo vamos a tener que litigar y es mucho mejor a veces verlo en videos, etc. Pero las instrucciones que el juez le hace al jurado cubren, como ustedes por ahí ya si han leído la ley lo saben, cubren un espectro, las instrucciones finales, El juez le va a explicar. Andrés. Sí. ¿Otro? El juez le va a explicar al jurado primero, póngale que el juicio ha tomado 2 días, 3 días. Los jurados habrá que refrescarle algunas pautas de lo que ya dijeron en las instrucciones iniciales. Es decir, que hay un juez de los hechos, que son ellos, y un juez del derecho, que es el juez. Bien, etcétera, etcétera. Pero después, básicamente, en un contenido de las instrucciones, lo que tiene que haber siempre es, 1, el juez tiene que explicar el derecho constitucional. 2, el juez va a tener que explicarle siempre el derecho probatorio. Cómo se valora las pruebas, testimoniales, periciales, etcétera, etcétera. 3, el juez va a explicarle al jurado el derecho sustantivo. Le va a explicar los delitos. Le va a explicar cómo se explica un homicidio. Y hay modelos que después nosotros vamos a poner a disposición de ustedes. Reitero, el Colegio de Magistrados ha publicado un libro en donde también está cómo se explican los distintos tipos penales, no con estas palabras, sino con las palabras en castellano y con un orden metodológico que descompone la explicación en siempre, va a ser como una especie de mantra. Señores miembros del jurado, para el fiscal acusa al señor González de homicidio simple agravado por un arma de fuego. Para que ustedes puedan declarar culpable al señor González del delito de homicidio agravado por arma de fuego, ustedes tienen que probar 4 cosas. 1, el topo está muerto. 2, el topo está muerto a consecuencia de la acción criminal del barba. 3,
La muerte del topo se produjo como consecuencia directa de la acción del bárbaro. 4. En el hecho se empleó un arma de fuego conforme yo se lo voy a hacer explicar ahora a ustedes. Entonces, si ustedes apuntan bien, van a ver que acá está explicada la materialidad ilícita, la imputación a objetivo, relación de causalidad, el nexo causal entre el resultado y la acción. Está explicada el tipo subjetivo, es decir, la intención. Y está explicada además el agravante específico del arma. Después el juez va a empezar a explicar uno, pero todos los tipos penales se explican siempre así. Van a probar estos 4 elementos. Si ustedes consideran que el fiscal no les ha probado, más allá de duda razonable, alguno de estos 3 elementos, los primeros 3, ustedes tendrán que declarar no culpable. Y todo así. Entonces, esto es el derecho sustantivo aplicable porque los errores que comete el juez en la explicación de este derecho, los silencios que haya hecho, las omisiones que haya hecho, son cosas que después la defensa podrá protestar para eventualmente, si sale condenado, hacer el recurso. ¿Está? Entonces, pero esta es la estructura de la instrucción. Y después, el juez, terminado esto, le va a explicar cuáles son las reglas de deliberación. Y no hay mucho más secreto en cuanto a hacer una instrucción. Entonces, simplemente yo decirles que, por ejemplo, una cosa que Edmundo Hendler, que es uno de los grandes maestros del jurado de la Argentina, siempre dice, y no se cansa de decir. Es decir, el juez puede incluir algunas cosas más. Hay otras cosas más. Normalmente se dice que una instrucción tiene 8 puntos, pero yo quisiera hacerlo más sencillo y decir, se pueden descomponer estos 4. Hendler decía, por ejemplo, en el caso de, en el año 81, un perturbado mental, John Hinckley, intentó matarlo a Ronald Reagan, al presidente de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan. Bueno, el tipo le esperó a la salida no sé de dónde, hizo pum pum, y el tipo casi murió. Fue a juicio. El tipo estaba... El juicio fue simplemente, no si lo hizo o no lo hizo porque eso estaba acreditado, lo filmó todo el mundo, sino si simplemente el juicio fue un juicio de insania. La fiscalía diciendo, este tipo hizo todo esto en estado de absoluta conciencia y tiene que ser condenado por homicidio. La defensa fue a decir, no, mi defendido es inimputable. Entonces, los 12 jurados tuvieron que decidir si era imputable o era inimputable. Bueno, finalmente los jurados lo declararon no culpable por inimputabilidad, como tenemos nosotros en el Código Procesal Penal. Se armó un lío impresionante porque los republicanos lo querían hacer decir a su presidente, etcétera, etcétera. Bueno, Hendler lo que hizo fue, le sacó, tradujo las instrucciones del juez, las obtuvo, las tradujo, le puso autos y vistos, considerando, resuelvo, y dice, leída era una sentencia penal excepcional sobre la inimputabilidad. Este es básicamente la instrucción, es el momento procesal en el que cuando el juez retoma el poder para después explicarle el derecho al jurado. Y esto es lo que va a ser prácticamente el eje del 95% de los recursos de la en el tema del jurado, que muchas veces decimos, no, ¿cómo vamos a hacer para hacer un recurso contra un veredicto de culpabilidad? Es esto. Entonces, pero es básicamente esto. El jurado, después el juez acá le va a explicar cómo se llena el formulario de veredicto, cuántos votos necesitan para el veredicto, cómo es el procedimiento para el cual le van a anunciar el veredicto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiero abrumarlos con más información que esta, pero básicamente las instrucciones finales son estas. Entonces, tienen que cubrir siempre estos campos. Entonces, nosotros cuando después estemos en los talleres, ¿qué hacen los litigantes en un juicio por jurado real? Por lo general, antes de empezar el juicio ya tienen listo un pliego de instrucciones de la defensa y un pliego de las instrucciones de la fiscalía con lo que los fiscales y los defensores quieren que el juez le imparta al jurado. Pero eso es una audiencia privada, pero sepan que es el juez el que va a escucharlos a los dos y después él va a decidir cómo le explica todo esto al jurado. Es cierto que en los países donde está el jurado hay manuales que casi siempre los jueces no se apartan un instante de esos. Son manuales que son productos de muchísima tradición, años y años de tradición de los últimos por lo menos 50 años, en donde han intervenido no solo abogados, miembros de la Corte, sino lingüistas para tratar de hacerlas en un lenguaje accesible al jurado. Y rara vez, cuando uno ve los juicios, por ejemplo, estas audiencias que ustedes van a ver colgadas acá, los jueces cuando explican, por ejemplo, un homicidio criminis causa, en todos los juicios dicen exactamente lo mismo y no se mueve ni una coma. ¿Por qué? Porque esas
esas instrucciones ya fueron consensuadas por las Cortes de Apelaciones, por las Cortes, han intervenido las Cortes Supremas locales. Entonces corren el riesgo de que si se apartan un poco de esa explicación, que después se los revoquen y andan a hacer el juicio de vuelta. Entonces, esto es básicamente lo que son las instrucciones. Pero como es un elemento nuevo, ¿por qué? Porque la única manera de que el jurado pueda determinar los hechos y después aplicarle a los hechos la ley que el juez les explica es mediante esto. No hay mucho más secreto que esta cuestión. Pudiéramos estar horas hablando de instrucciones, pero no era la intención nuestra en este curso hacerlo así. Claro, en Neuquén las partes hacen sus propuestas de instrucciones antes de los alegatos finales, porque hasta que no viste tampoco todo el transcurso de la prueba, no tenés cerrada la instrucción que vos querés dar. Y ahí el juez se reúne con las partes, el juez también. El juez lo que hace en general, en los 3 jueces que han hecho instrucciones, han hecho básicamente lo mismo. Han recibido las propuestas, las han estudiado ellos y han hecho una propuesta unificada. Ahí han hecho la audiencia con las partes, les han hecho una contrapropuesta, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que se ha debatido y el juez finalmente ha terminado definiendo cuál iba a ser la instrucción final. El juez hace que se retire el jurado. Si se dio todo este proceso de las partes entregando las instrucciones y el juez las pudo estudiar en los cuartos intermedios, en general va haciendo esto, el juez hace que se retire el jurado, se queda con las partes y les dice, bueno, les entrego una copia escrita, esta es mi propuesta de instrucciones. Hay jueces que las han leído con las partes en el transcurso de la audiencia, hay otros jueces que les han dicho, vamos a hacer un cuarto intermedio en media hora, 1 hora, léanlas, volvemos, nos reunimos, las discutimos. Se discuten con las partes sin el jurado, a todo esto el jurado está en la sala de deliberaciones, se discuten con las partes, el juez define la instrucción final que va a dar, escucha a las partes, si las partes le hacen planteos razonables los incorpora, si no, él es el que termina definiendo y las partes, ese es el momento en el que tienen para protestar sobre alguna instrucción no dada que pidieron o alguna instrucción dada que no pidieron. Se llama al jurado y el juez primero les lee las instrucciones, más o menos con esa estructura que dio Andrés, y después les entrega una copia por escrito a cada uno de las instrucciones que les leyó para que se las lleven a la sala de deliberaciones. Las iniciales al principio, las finales después de los alegatos. No, siempre después de los alegatos. Después de los alegatos. Lo que se ha dado en la dinámica es que antes de los alegatos finales, las partes ya le adelantan al juez su propuesta de instrucción, de forma tal de ir manejando los tiempos. También esto tiene mucho que ver con la gestión del juicio, tratar de manejar los tiempos sin que el jurado tenga demasiados tiempos muertos, pues ahí tenés a 16 personas ajenas, extraídas de su cotidiano. Entonces, no, las instrucciones, claro, ahí va. El tema de las instrucciones, por eso este es el momento. No, las instrucciones se discuten con las partes después de los alegatos, Esto sería así. El juicio, viene el alegato de cierre del fiscal, el alegato de cierre de la defensa, se terminó todo, el juez le pregunta al imputado, ¿tiene algo más para decir? ¿Usted tiene la última palabra? ¿No? Muy bien. Bien, señores miembros del jurado, los invito por favor a la sala de deliberación, que nosotros vamos a hacer la propuesta ahora de las instrucciones. Y ahí empiezan a debatir y cuando vuelven, el juicio termina formalmente cuando el juez le imparte al jurado. En ese momento muchos autores norteamericanos dicen que el juez y el jurado son uno. Es decir, el jurado recibe la información de la ley directo del juez, es el único que se la puede dar, pero previamente ha sido litigado, ¿no?